Hola a todos, hoy vamos a abordar el tema de los sufrimientos de la humanidad y de la espiritualidad como pieza fundamental para el progreso y el bienestar. En el video pasado mencionamos que la gran mayoría de las crisis actuales son causadas por nosotros los humanos y por la ausencia de espiritualidad. Así es que bien valdría la pena comenzar con un cuestionamiento. ¿Por qué a pesar de los grandes avances intelectuales y materiales en el mundo nos encontramos en esta condición tan grave? ¿Por qué a pesar de la creación y desarrollo de sistemas económicos y sociales tan complejos, del avance de la medicina, de la ciencia y la tecnología digital, de las comunicaciones internacionales, por qué a pesar de ello nos encontramos con tantos extremos de pobreza y riqueza aún, de crisis ecológica, de crisis migratoria, de muerte y violencia al por mayor? Pues es que quizá algo no estamos haciendo bien, ¿cierto? Algunos le hablan o le llaman la lucha entre el bien y el mal. ¿Pero qué es el bien y el mal? Abdul-Bahá nos lo explica. Él fue un sabio del siglo XIX y centro de la alianza de la comunidad Bahá'í. Y su explicación es bastante lógica y concreta. Así como existe la luz y existe la oscuridad, así como existe el frío, que no es otra cosa que la ausencia de calor, lo mismo sucede con la oscuridad y el mal, por ejemplo. La oscuridad no es otra cosa que la ausencia de la luz. La luz es creada y puede ser medida, pero la oscuridad en realidad solo puede ser medida por la cantidad faltante de luz. Lo mismo sucede con el bien y el mal. El mal es la ausencia de bondad en los corazones de los hombres. Por sí misma, pues no es creado el mal por sí mismo, pero sí denota una ausencia de espiritualidad. Así que, ¿cuál es el origen de la espiritualidad? Para esto necesitamos regresar a un tema primordial de la naturaleza del ser humano. Nosotros somos racionales, pero también somos espirituales. Es decir, tenemos un alma y tenemos una mente. Y la ciencia es el sistema del conocimiento que nos ha ayudado a desarrollar esas capacidades racionales de la mente. Pero por otro lado, la religión es el sistema del conocimiento encargado de ayudarnos a desarrollar las capacidades del alma. Tanto ciencia como religión han sido censuradas y relegadas al olvido en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Y este tema del equilibrio de ciencia y religión es fascinante y lo vamos a hablar en un tema expresamente en otro video. Pero en realidad lo que ahora debemos abordar es que por sí mismos estos conocimientos, estos sistemas del conocimiento no son malos, sino depende de cómo el ser humano los utiliza. Ambos pueden ser usados y han sido usados para grandes emprendimientos de bienestar humano, pero incluso pueden ser usados también para la muerte y la aniquilación, tanto ciencia como religión. Así es que como todo en la vida depende cómo los usemos y si nos vamos a los extremos. Ahora bien, cuando hablamos de religión, no nos referimos a un conjunto de dogmas y rituales fanáticos. Nos referimos a ese conjunto de enseñanzas divinas que han sido traídas a la humanidad a través de las épocas, que nos hablan de estos grandes valores universales, como les llamamos, y que transforman la conducta de la humanidad y la elevan al grado en que puede ahora el ser humano pensar y promover un bien colectivo. Y un ejemplo de esto es cuando vino Jesucristo. Jesucristo, con su mensaje de amor y de perdón, galvanizó a toda una generación que se encontraba perdida. Logró hacer algo que los pueblos y los gobiernos de esa época no lograron, y que es unir a pueblos y razas que estaban tan discordantes. Estamos hablando de los griegos, los romanos, los sirios, los fenicios, los israelitas. Por supuesto, después el ser humano, como ya lo mencionamos, se encargó de crear división de nuevo, pero el mensaje de Jesucristo cumplió su misión, vino a causar una transformación en la humanidad. Pero lo más impresionante es que no solo fue una transformación en la conducta humana, sino que implicó avances materiales, implicó el desarrollo en el campo de las artes y las ciencias, por ejemplo. Y esto ha sucedido cada vez que viene una manifestación de Dios. Entonces, la importancia de la religión y de la espiritualidad
que proviene de este gran sistema del conocimiento, es que nos da el fundamento ético para cualquier otro emprendimiento humano y intelectual que queramos echar a andar. Es decir, un sistema económico, por ejemplo, podrá ser muy bueno y utilizar el método científico, hacer cálculos, pero si no tiene en sus raíces bien fundamentada la virtud de la justicia, no va a lograr su cometido de eliminar los extremos de pobreza y de riqueza. Esa es la importancia de la educación espiritual. Y de este tema vamos a hablar en el próximo video, porque ya actualmente existe un sistema educativo que está operando en el mundo y que busca abarcar a todas las generaciones, desde niños hasta adultos, de tal manera que podamos lograr la transformación individual y colectiva. Pero eso es todo de mi parte hoy. Muchas gracias y saludos.